Hola, mi nombre es Daniel Linares Avilés y estoy con mis hijos, con Cris y con Diego, quienes siguiendo lo que ya es una tradición familiar, se encuentran cursando la carrera de Derecho. Y justamente al lado de ellos, en estos tiempos en los que se cuestionan los viejos principios, los datos dictan las decisiones, se jubila pronto a los profesionales y los jóvenes subestiman la voz de sus mayores, consideramos crucial abordar dos temas: la familia y la experiencia. Esto porque nos corresponde presentar nada más y nada menos que a mi padre, su abuelo, Arturo Linares Talavera. Para hablar de mi abuelo, antes que todo, debemos reconocer en una sola figura la máxima expresión de estos dos valores. No se trata únicamente de un destacado profesional, con décadas de logros, sino también de un pilar familiar cuyo ejemplo ha sido nuestra guía y motivación. Es un privilegio haber crecido escuchando sus historias y anécdotas, llenas de detalles y momentos que no solo me enriquecen como persona, sino que también me hacen sentir un inmenso orgullo por llevar nuestro apellido. En mi abuelo vi las historias que han moldeado el tiempo y la experiencia. Las anécdotas trascienden lo individual para convertirse en la memoria viva de tu familia. Mi abuelo es, para mí, ese guardián de los valores que forjaron a los juristas de su generación. Su presencia es un recordatorio de que la palabra empeñada y un apretón de manos puede sellar acuerdos con más fuerza que un documento firmado. Con mi padre me une una relación privilegiada. Hace ya 30 años que fundamos Linares Abogados. Compartimos los días de oficina debatiendo sobre temas legales o tomando decisiones empresariales. Y como parte de nuestro día a día, hacemos un paréntesis para almorzar juntos en familia. La vida así me ha dado la oportunidad de conocerlo a profundidad e impregnar en mí muchos de sus principios, como que el apellido se lleva con orgullo, pues es nuestro activo más valioso. La lealtad no es negociable, la tradición no caduca, uno se debe a su familia y hay que ser siempre respetuoso con los demás. Él es una gran inspiración para mí y ha sido una pieza fundamental para seguir los pasos de mi familia y estudiar Derecho. Cuando lo observo, pienso en las barreras que ha superado, los golpes que ha recibido y los triunfos que ha celebrado. Cada experiencia ha cincelado su carácter y lo ha convertido en el hombre que es hoy. A pesar de haber superado los 80 años, sigue teniendo ese espíritu incansable y quien aún desea aportar más al mundo. Esto es algo que me llena mucho de orgullo e inspira a continuar su legado. Mi abuelo, un abogado con una trayectoria increíble y una vida llena de historias fascinantes, durante décadas ha dedicado su vida al derecho y a la familia, enfrentando dramas familiares, resolviendo casos complejos y dejando una huella imborrable en la vida de muchas personas. Pero más allá de su carrera profesional, mi abuelo es un hombre con una pasión por compartir sus experiencias y valores. En este capítulo tendremos el privilegio de escuchar algunos de sus innumerables relatos, de anécdotas inolvidables hasta momentos que marcaron su vida y carrera. Prepárense para conocer no solo al abogado, sino al ser humano detrás de las leyes. Dejamos con ustedes a Arturo Linares Talavera, mi padre, su abuelo, el mejor. Para mí, el razonamiento es la parte más importante que tiene el ser humano. Eso me vale más que una persona que me repite lo que dicen los libros. Yo, más que conocimientos, siempre he sido un estratega de derecho. No es cuestión de sentarse y escuchar al cliente, porque yo basta que mire a una persona cuando me cuenta su problema, que le comienzo a desarrollar su perfil, porque es parte de mi idiosincrasia. Puedo equivocarme o no, y difícilmente me he equivocado. Mi nombre es
Arturo Pedro Linares Talavera. El Pedro siempre aparece en mi DNI, pero nadie sabe que tengo ese segundo nombre. Padre feliz, 5 hijos, fruto de mi matrimonio. Soy de profesión abogado, tengo un poquito más de 55 años en el ejercicio profesional. Yo soy chalaco de nacimiento, arequipeño por arraigo y limeño toda la vida. En mi familia todos eran letrados. Mi padre letrado, mi tío letrado, uno presidente de la corte, el otro fiscal en Huánuco. O sea que en mi casa solamente se hablaba de derecho. A mí me gustó siempre las letras. Yo nunca pude con las matemáticas. Y en mi época, o te ibas a las letras o te ibas a las matemáticas. Y yo de matemáticas soy 0, pues. Entonces no me quedaba otra opción que ir a las letras. Y bueno, creo que la chunté. Mi madre era típicamente la mujer limeña, de buen cocinar, no tenía más que 5º año y media, no era una persona culta, si se le quiere llamar, leída. Una boquita de caramelo le afloraban espontáneamente un folclore muy importante que se le denominan lisuras. Todas las mamás eran parecidas unas a las otras. Todas defendían su terruño, defendían su hogar, defendían sus hijos. Guerrera como ella sola. Guerrera como ella sola. Y en el caso de mi hermano, siempre hemos crecido y hemos caminado juntos toda la vida, como lo hacemos hasta ahora en cuanto lo podemos hacer. Pero siendo tan distintos como somos, en todo el sentido de la palabra, somos tan amigos. ¿Por qué? Por una razón elemental. Que tenemos códigos de vida. Y esos códigos se respetan hasta la muerte. Y yo, eternamente agradecido que determinadas actitudes que tengo yo, genéticamente no las tiene él, pero él tiene otras que yo no tengo. Por esencia es muy bueno. Por esencia es bueno, es lleno de bondad y lleno de generosidad. No te puedes imaginar la cantidad de gente que ha ayudado. Ese es mi hermano. Y evidentemente el contraste de todo esto era mi padre, ¿no? Un abogado de línea, en mi concepto, implica que es sinónimo de éxito. Es el abogado buscado, es el abogado requerido, es el abogado que te resuelve problemas. Ese era mi papá. Transmitía seguridad en las defensas. Si los caminos eran tortuosos y largos, él te los acortaba. Y era una oratoria increíble, le decían pico de oro. Pico de oro. Y yo me siento muy honrado de haber sido su hijo, ¿no? Pero de alguna manera siempre he tenido una dicotomía en mi vida, ¿no? Porque la gente me trataba como el hijo del doctor Linares, y evidentemente mi padre. Entonces ellos me miraban para ver si yo tenía su ADN. Y eso erosionaba con mi ego. Porque si bien es cierto soy hijo del doctor Linares, yo lo que quiero demostrar a la comunidad, o por lo menos en mi profesión, que yo era el doctor Linares hijo. ¿No? Y en efecto, así comenzó.
Yo termino la Facultad de Derecho en el año 1967. En esa época yo busqué mi director de tesis, que fue ex presidente de Corte del Callao y es vocal de la Corte Suprema de Lima. Especialista en Derecho Penal y había sido mi profesor en tercero y en cuarto año de Derecho. Escogí como tema para mi tesis el artículo 152 del Código Penal de esa época, que hablaba del delito de parricidio. Creo que hice una buena tesis, y lo digo así porque me costó hacerla. Tuve un año fichando en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca de la Universidad, y ahí tuve que recurrir a otra fuente, para mí uno de los más grandes, el doctor Rodríguez Pastor. Hasta ahí estaba todo muy bien. La anécdota que cuento, que en ese interín yo necesitaba compulsar mis conocimientos con alguien. Entonces pedía cita con el gran maestro, mi gran gurú, que es el doctor Héctor Cornejo Chávez. Total, después de algún tiempo, logré que me diera una cita de 5 minutos. Así, 5 minutos. Entonces yo comencé dándole donde más le gusta, porque había sido mi profesor de Derecho de Sucesiones y había sido mi profesor de Derecho de Familia. Y yo le digo, doctor, la razón de mi visita está en función de que no estoy muy de acuerdo con la doctrina de Yoserán. Se quitó los lentes. A ver, dígame usted, alumno, ¿de qué estamos hablando? Y le desarrollé. Entonces concité su atención, que para mí ya era lo máximo. Bueno, nos habíamos quedado, mira, 8:30 de la noche. Y me quedé 1:30 conversando y discutiendo de doctrina. Antiguamente, los hijos nacidos fuera del matrimonio le llamaban ilegítimos. Antes, lo primero que te preguntaban cuando mataba el padre al hijo, la partida de nacimiento del hijo, y salía, le daba la partida de nacimiento, padre desconocido. No había relación paterno-filial, no había parricidio, porque no existía casualmente lo que era declarativo de un derecho, que es haberlo firmado. Entonces todo eso estaba inmerso en el mal redactado artículo 152. Si tú lo veías textualmente a lo que decía la ley, no era hijo. Entonces ya comenzaron a gestarse ejecutorias supremas en el sentido de aplicar la doctrina de Yoserán, que era el reconocimiento implícito. Eso fue mi principal innovación que hice yo, y que la defendí en base a la doctrina. Y eso me mereció, evidentemente, un reconocimiento del jurado. Cuando cumplí 26 años, que para mí es una fecha histórica, porque me casé a los 26 años y tuve mi primera experiencia política a los 26 años. La primera y última experiencia política en mi vida. Un abogado joven, recién casado, evidentemente con un horizonte que no tenía fin. Igual es el abogado que sale de una facultad en el que ya tiene que demostrarse a sí mismo y demostrar a la vida de que está en el camino correcto. Era un puber en la profesión. No había crecido ni crecido, simplemente era un puber. Era una persona que salía del mundo y yo no sabía cuál iba a ser mi derrotero en el mundo. Y para suerte mía o mala suerte mía, un familiar mío me llama por teléfono y me pide que yo sea alcalde del Lince. Cuando le comento esto a mi padre, me dice, hijo, te voy a dar un consejo, nunca te metas en política.
Eso lo tomé con beneficio de inventario, porque en ese momento mi adrenalina era otra. Era un hombre que recién salía al mundo profesional y buscaba, evidentemente, muchos emprendimientos. Y acepté ser, no alcalde del INSE, acepté ser concejal del INSE, pero como regidor de asuntos jurídicos. Fue una mala experiencia en mi vida. No te puedes imaginar la agresividad que tenía un gobierno militar en esa época, que yo era partícipe o parte de alguna manera. Era un mercado. Y evidentemente yo no había nacido para eso, porque mi formación era una formación totalmente bien estructurada, ¿no? Y eso al final de cuentas lo que obedeció es que yo presentara mi renuncia, después de ver todo lo que vi. Existen vertientes que se dan en el ejercicio del derecho que alimentan tu personalidad y consolidan tu conducta. Me puedo jactar de que yo siempre fui una persona, y lo sigo siendo, una persona totalmente correcta, totalmente racional en todos mis actos. Si a mí no me explicas, no te creo. Si algo no hemos defendido en el estudio es asuntos relacionados con el terrorismo y con el narcotráfico. Este es un caso que lo defendí por excepción. Me lo recomiendan cuando era joven abogado, una persona joven que había sido vinculado a una organización criminal dedicada al narcotráfico. Esto debe haber sido en la década del 80. Y antes funcionaba lo que era el Código de Procedimientos Penales, con lo que ahora que funciona el Código Procesal Penal. Antes el director de la investigación era el juez instructor. Ahora el director de la investigación es el fiscal provincial. Entonces este joven elemento, por la calificación del delito, lo remiten al penal de Lurigancho. Yo lo acepto como un reto, porque para mí es un reto. Cuando veo el atestado policial y veo todos los elementos de convicción que de alguna manera desembocaban en la existencia de una presunta responsabilidad, no conocía yo el detalle ni la interna que había habido fuera del contexto del documento policial. Era un problema de falda, en el que sí estaba involucrado como cabecilla de esta organización criminal, le habían quitado la pareja, el que era mi cliente. Y cuando lo llaman a declarar policialmente, dice que también es parte de la organización criminal el fulano de tal. Y comienza a dar una serie de detalles que en realidad los conocía porque fulanito de tal tampoco era un santo, que había tenido pecados mortales, pero muy anteriores, pero él estaba totalmente retirado de todas estas cosas. Entonces él se va por algo que no había hecho. Y me lo decía y yo no le creía. Lo voy a ver al penal el primer día, no tenía la experiencia de hablar con un preso, solamente iba a hablar con un cliente. Y en ese discurrir desde la entrada grande que vemos nosotros normalmente en los noticieros, tú ingresas, se me acercó un preso. Era un preso de la tercera edad que venía con el cinturón amarrado, porque ni siquiera con correa, era un cinturón amarrado. Y en el cinturón amarrado es como en el lejano oeste, en lugar de tener su pistola, tenía una botella de cerveza rota en la mitad. Doctor, estoy de bajada, me dijo, y necesito que usted me dé 5 soles. ¿Y por qué te los tengo que dar? A mí no me cuesta nada. Me dijo, porque ya
entre 25, 30 o 50 años para mí es lo mismo. Mira la idiosincrasia del preso, ¿no? Que era un preso evidentemente, como le llaman a esto, rematado, que no tenía nada que perder. Y esto es digno de un fenómeno que se debe de estudiar y deben de estudiar los sociólogos. La persona cuando entra al penal, en primer lugar, por lo menos particularmente esta persona, lo acompaña hasta la carceleta y es lo que primero me dice: mira tú preocúpate de sacarme, y yo acá paro pleito. Este no sabía dónde se había metido. Bueno, yo me venía y de repente el padrastro de este muchacho, que era su tutor, el que lo protegía, el que me contrató, me dice: Arturo, problemas en Lurigancho. Lo han amenazado de muerte, ¿eh? Quiero que vaya. Y lo acá, en el parador de pleito, el muchacho, ¿sabía dónde estaba? Llego, lo encuentro y lo tenían aislado. Ya no era él, ahora él: sácame de acá. El papá de este muchacho, él manejó sus asuntos y resulta que el chico ya lo mandaron al pabellón, esto es importante, de los Charlies. Los Charlies son los que están metidos en el narcotráfico, donde escogen camas, cuartos, televisión, todo. Es increíble. Entonces ya su estancia se le hizo más tranquila, más apacible. Pero ¿qué sucede? Los propios reos son los que te contaminan. ¿Y cómo contaminan? Te contaminan porque odian a los abogados. No le falta razón muchas veces, ¿no? Pero el abogado está estigmatizado en todos los penales del Perú. Y le comenzaron a vender la idea: todos los abogados son iguales, el que viene, te saca la plata, te dice mañana. Mentiras, hermano, te vas a comer 5 años de cana, acá fácil. Lo comenzaron a dominar de tal manera que él ya no creía en nada, no creía ni en la libertad ni en nada. ¿Y qué entró? Entró a drogarse. Y no había forma de conversar con ella. Mi papá me suplicaba, me lloraba de que no lo dejara. Y no lo dejé. Un 8 de abril, el día de mi santo, lo ponen en libertad. Arturo, perdóname, pero el sentimiento de culpa, se puso a llorar. Me dio pena. Quiero hablar contigo. No, le dije: la justicia ha imperado en este asunto y todo lo que tú me contabas tenía razón. Me dijo, me dio la mano, le di la mano, le dije: así al Señor, y me fui. Nunca más lo volví a ver. Si en algo creo yo que de alguna manera me respeto a mí mismo, es que yo no conozco la palabra miedo. Yo he sido una persona muy confrontacional toda mi vida, con el debido respeto y los límites de tolerancia. Hay tipos que desarrollan su función de una manera y hay abogados que la funcionan de otra. Pues a mí me enseñaron a ser muy ético, no tonto, ético. En la profesión tienes enemigos invisibles que tú no los conoces, que te quieren hacer daño. Ahora, ayer, antes de ayer y siempre. Porque hay una cosa que es bien importante en la vida: defender a un tercero. Estás defendiendo porque estás cumpliendo con tu profesión. Defenderse a sí mismo es una cosa bien complicada. Yo tenía un ego superlativo que linda con la infalibilidad. Era infalible.
No perdía un solo asunto, porque lo sabía manejar, no tanto por mi inteligencia. Yo siempre he sido más estratega que inteligente. Después de la caída, reseteé mi vida totalmente, la reseteé. Y me senté en mi escritorio solo, en mi soledad, y conversé conmigo mismo. Y dije, esto ha sido bueno en tu vida, porque te está demostrando que eres una persona totalmente falible. Recondúcete. Y aquí me tienes, reconducido totalmente. Algo que es un sentimiento que para mí no tiene una definición exacta porque es una definición abstracta, es la felicidad. En pocas palabras y resumidamente, yo soy un hombre feliz porque tengo una familia totalmente estructurada, es la fortaleza, es el respeto, es la confianza, es la intimidad. Esos son ellos para mí. Y en reciprocidad yo entiendo que eso soy yo para ellos. Tengo una tremenda paz interior. Primero, y esto nunca digo gracias a Dios y que me perdone Dios si existe, yo siempre digo gracias al destino. Soy su ancla. Su ancla. Cuando tienen algún problema vienen y me lo cuentan a mí, no problemas económicos, problemas de vida, consejos, ¿no? ¿Qué hombre no se puede sentir más feliz que tener una familia así?